Ok, el tema que vamos a compartir ahorita se llama la simiente de Dios. Ok, ¿cómo se llama el tema? La simiente de Dios. Nuestro espíritu nace de Dios con la simiente de Dios. Es decir, que cada uno de nosotros tiene plantada la semilla desde que nacemos. Esto con el fin de que nosotros crezcamos en el crecimiento de Dios. Ya que Dios es agua, es tierra y es aire. Y así que crezca nuestra semilla y estar en su camino. Esto siempre debe ser para su honra. La semilla de la vida que ha sido sembrada desde que nosotros nacemos necesita crecer en Dios, pero necesitamos tener firme este crecimiento en Él. Hoy les traemos 4 formas de crecer en Dios. La primera es que debemos amar al Señor. Esto quiere decir que debemos ir al Señor de forma voluntaria, porque nosotros decidimos aceptar al Señor. La segunda es, debemos de tratar con el Señor. ¿Esto qué quiere decir? De tratar, estar en una relación con Él, de estar en contacto con Él, en estar todos los días diciéndonos, oh, ¿cómo estás, Señor? Decir confesarnos ante Él, decirnos cómo estamos, y cuando estamos tristes, cuando estamos felices, etcétera, etcétera, y que Él tengamos esa relación con Él como debemos de tener. El tercero es que debemos aprender cómo discernir nuestro espíritu. Esto más que nada es en ser sabios, en saber lo que está bien y lo que no está bien, hacia dónde debemos ir. Esto es discernir nuestro espíritu. Y la cuarta es, siempre debemos estar en contacto con el Señor. ¿Eso qué quiere decir? En contacto, pues a través de su palabra, porque a través de su palabra sabemos que está ahí la solución de conocer a Él y así tener la relación. Bueno, ya después de ser sembrada en nuestro espíritu esa semilla que teníamos de la simiente, pues esta simiente divina necesita crecer en el suelo de nuestro corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que de nuestro corazón debemos aceptar y permitir que Dios florezca en nosotros. Amén. Y este crecimiento necesita también de nuestra cooperación. ¿Por qué? Porque si de nuestra cooperación no vamos a permitir que Dios entre en nosotros. Por lo que si nosotros cooperamos en ello, Dios va a obrar en nuestra vida. Ok. Amén. Tenemos dos lados. Una, donde estamos nosotros, que somos la carne, que desde que nacemos como carne, y por lo tanto estamos viviendo conforme a la carne, ¿no? Y del otro lado está la naturaleza del espíritu, que es el espíritu de Dios. Y aquí, que está presente desde que nosotros también nacemos, sin embargo no lo vemos, ¿ok? Pero está ahí, y este espíritu de Dios representa la vida divina de Dios, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, se da la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Que la naturaleza de nuestro espíritu, o sea, nosotros con la naturaleza del espíritu, que es el espíritu de Dios, pero no sabemos qué es el espíritu de Dios, hace que se mezclen estos dos y se da la regeneración, por lo que se vuelve un solo espíritu, o sea, el espíritu divino de Dios. Okay. Cuando nosotros nacemos de nuevo, aceptamos a Dios, entonces tenemos un solo espíritu, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, y tenemos un espíritu regenerado, ¿ok? Y este espíritu es el que habita en mi vida. Les vamos a explicar un ejemplo para que podamos entenderlo mejor, ¿ok? Y en Oli Oli viene en representación de nosotros. Oli es nosotros, es decir, la carne, ¿ok? Pero Oli ya nació de nuevo, aceptó a Dios en su corazón, por lo tanto el Espíritu de Dios habita en él, ¿ok? Pero hay ciertas circunstancias, aunque nosotros nazcamos de nuevo, que nos desanima, ¿no? Por ejemplo, ¿qué?
¿El ser triste? No tengo ganas. ¿Ok? Él dice que no tiene ganas. Pero el Espíritu de Dios que habita en nosotros viene y nos da y nos dice, Dios renueva tus fuerzas. ¿ok? Entonces, el Espíritu de Dios viene y nos está regenerando. Nosotros tenemos que tener un espíritu que estemos regenerando todos los días, porque también vuelve a pasar que después de esta situación viene otra. Estoy triste. Y viene otra vez el Espíritu de Dios y te dice, Yo estaba triste, pero ahora con Cristo soy feliz. ¿ok? Entonces, ¿sí vamos entendiendo? ¿Ok? Entonces viene otra situación que nos puede pasar. Por ejemplo, Nadie me quiere. Dios te ama. ¿ok? Entonces, después de esto que ya nosotros nos animamos porque el Espíritu de Dios nos está regenerando, viene y nos dice, pero vuelve a pasar otra situación. Por ejemplo, Me siento solo. No temas, Dios está contigo. ¿ok? Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene y nos va regenerando, se va uniendo a nosotros. Nosotros, siendo, ya que ya aceptamos, el Espíritu de Dios siempre viene y nos va regenerando. Entonces, ¿ok? Entonces, cuando pasa esto, ¿qué es lo que estamos haciendo todos los días? Regenerándonos. Bueno, en Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios nos da a entender que nuestro espíritu, o sea, nosotros, nos da la opción de elegirlo, por lo que hace la regeneración. Esto de la regeneración, como hemos dicho, es la mezcla entre el espíritu de nosotros y el Espíritu de Dios, que aún no sabíamos que era el Espíritu de Dios, pero en ese momento, como se da la regeneración, sabemos que es el Espíritu de Dios, por lo que ahora mora en nuestro corazón. Por lo tanto, renacemos al elegirlo y tenemos al Espíritu ya de Dios fuerte en nuestra simiente, por lo que ahora somos y eres tú un hijo de Dios. Amén. Amén. Ok, entonces ser regenerado significa recibir la vida divina de Dios. Recibir la vida divina de Dios como nueva fuente. Al principio dijimos que Dios es nuestra agua, nuestra tierra y todo, ¿no? Él es nuestra nueva fuente de vida. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo y ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros y hacemos esta mezcla que es la regeneración de todos los días, ahora permanecemos en Él. Es decir, que aunque nosotros, a ver, agárrense fuertes, fuertes, que aunque nosotros nos desanimemos, a ver, que aunque nosotros no desanimemos, nuestro espíritu, es decir, nuestra simiente que está fuerte, nos va a levantar. ¿Ok? Aunque nosotros por nuestra voluntad nos queramos ir a la izquierda, a la izquierda, nuestro espíritu que está fuerte no nos va a permitir que nos vayamos a la izquierda, porque tenemos que estar firmes, porque estamos habitando en Él. ¿Ok? Estamos permaneciendo en Él. Pero no solo basta el permanecer en Él o tener un crecimiento en Él, sino que también debemos compartir. ¿Por qué? Porque nosotros, si quieren sí, ya se va la simiente. ¿Ok? Entonces, nosotros que somos semillas, como muestra aquí en la imagen, y vamos creciendo como una planta. Y si crecemos en el crecimiento de Dios, vamos a crecer como una planta fuerte. Al fin
de que demos fruto, ¿ok? Ese fruto es el que tenemos que ir y compartir, ir a darle a las personas para que ellas también den fruto y también crezca su simiente, porque ellos también porque cada uno tiene una simiente en su vida desde que nace. Entonces tenemos que ir y compartir a fin de que, porque si nosotros no compartimos, entonces estamos siendo egoístas. Por lo que si estamos siendo egoístas, estamos diciendo que somos merecedores de la gracia de Dios, cuando sabemos que en realidad no es así. No somos merecedores de esa gracia y de ese amor de Dios que nos tiene. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos y compartimos de este fruto que estamos dando, entonces estamos simplemente honrando a Dios, porque Dios nos manda a que nosotros vayamos y compartamos de su palabra. Es precisamente lo mismo, pero si estamos fuertes desde el principio, que somos una semillita y crecemos en el crecimiento de Dios, hacemos nuestra simiente fuerte. Pero si vamos y compartimos en la vida de otra persona para que también crezca su simiente, esa simiente de la otra persona va a crecer con nosotros también. Entonces se va a volver mucho más fuerte y más grande. Entonces ahí nadie va a poder romperlas. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de compartir y que la simiente de alguien más crezca, para que al momento de que quieran nosotros sacarnos y todo, como somos muchísimos, que tenemos una simiente fuerte en crecimiento en él, nadie va a poder romper esa simiente. Aunque la quiera cortar, nadie va a poder. Amén. Entonces, ese es el temita de hoy. Amén.